Bienvenido a la clase final de nuestra serie en Génesis 1 al 11. La serie se titula Las generaciones revelando los secretos de la historia de la redención. Esta es una serie que he estado enseñando en mi iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, los domingos por la mañana. Pero debido a la situación del coronavirus hemos trasladado la serie a este formato de video. Y esta es la 12ª y la última clase de la serie. Estuve revisando mis notas de la primera sesión que enseñé en esta serie el 5 de enero, hace 3 meses. Escribí ahí que planeaba terminar la serie el último domingo de marzo. Casi logramos cumplir la meta para esa fecha. Nadie tenía idea en ese momento de las cosas que iban a ocurrir, que íbamos a encontrarnos en una situación en la que no podemos congregarnos como iglesia. Estoy agradecido por la oportunidad de enseñarte online y espero pronto poder enseñarles a todos ustedes cara a cara, enseñarles la palabra de Dios cara a cara más adelante. Hoy vamos a tratar con 2 capítulos del libro de Génesis, Génesis 10 y 11. Y esta es la culminación de la introducción a toda la Biblia. Y hay unas verdades aquí muy importantes y quiero que las vean, quiero que las disfruten conmigo, porque son verdades que tienen el poder de producir en nosotros bastante gozo, entendiendo los propósitos de Dios en el comienzo y a dónde se apuntan hacia nosotros y aún más allá de nosotros. Vamos a comenzar en Génesis 10, quiero comenzar leyendo el primer versículo. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Comenzando en este primer versículo de capítulo 10, Moisés, el autor de este libro, nos dará un recuento de cómo la tierra comenzó a poblarse después del diluvio. Sem es el hermano mayor, pero Moisés no comienza con Sem, comienza con Jafet, porque quiere guardar la genealogía de los descendientes de Sem para hasta el final, porque es a través de Sem que viene el hombre Abraham. Entonces comienza con el segundo hijo, quien es Jafet. Ahora, los versículos 2 al 5 se presentan ahí. Moisés nos cuenta de los descendientes de Jafet, es de los 3 hijos, porque va a contar ahí de Jafet, luego de Cam, luego de Sem, y la parte más corta corresponde a Jafet, los versículos 2 al 5. ¿Qué pasó con ellos? Según Moisés, se extendieron en la dirección al este, hacia las costas. Me parece que es una referencia a las costas del mar Mediterráneo. Entonces me parece que fueron hacia el mar Mediterráneo y lo que es actualmente el norte de Israel y más allá por el norte del mar Mediterráneo. Observa que en el versículo 5 se extienden según su propia lengua. Ahí en el versículo 5 vemos esa distinción. Y Moisés nos está dando una perspectiva general de lo que sucedió durante muchas generaciones. Gran parte después de lo que ocurrió con la Torre de Babel y la confusión de los idiomas. Ahora, la parte que corresponde a los descendientes de Cam es más larga, los versículos 6 al 20. Y quiero que observen inmediatamente en el versículo 6 que uno de los hijos de Cam tiene un nombre reconocido. Quiero leer el versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahora, Canaán, la tierra donde Israel más adelante se establecería. Y luego, entre los versículos 8 al 12, la genealogía para por un momento y tiene un enfoque específico en un hombre llamado Nimrod. Y ahí Moisés nos da este relato de uno de los descendientes de Cam. Se le describe como un hombre fuerte y un poderoso cazador delante de Jehová. Parece que era un tipo de gobernante en ese tiempo porque Moisés
se refiere al comienzo de su reino. Entonces parece que era como un rey sobre una ciudad o un conjunto de ciudades, a un gobernante en aquel tiempo. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿Moisés le describe a Nimrod de manera favorable o desfavorable? Para ponerlo en términos infantiles, Nimrod o es bueno o es malo. Y los eruditos bíblicos difieren en esta pregunta. La frase en el versículo 9, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, hace que algunos piensan que fue visto favorablemente a los ojos de Dios, como dice, vigoroso cazador delante de Jehová. Sin embargo, el contexto nos lleva a la conclusión de que se trata de un hombre que en su propio poder, es decir, no en la fuerza de Dios, o no con la fuerza de Dios, sino en su propio poder se dedicó a conquistar y gobernar. Ahora, la primera pista se encuentra en las ciudades que construyó, porque ahí en el texto, entre el versículo 8 y 12, nos cuenta de las ciudades que él construyó. Por ejemplo, Babel es el primero que se menciona. Sabemos lo que pasó con Babel, la torre de Babel. En un momento lo vamos a ver en el capítulo 11. No era bueno, es una historia mala, una historia donde Dios tiene que pronunciar un juicio, la confusión de los idiomas ahí. A partir de ahí, parece que después de la confusión de los idiomas, Nimrod fue y construyó otra ciudad que se llama Nínive. Y Nínive es una ciudad que más adelante se convierte en un enemigo terrible, sí, tremendo del pueblo de Dios. Entonces, solo viendo el tema de las ciudades que construyó y entendiendo la manera en que Moisés edita este material, nos cuenta la historia, son pistas para apuntarnos a que no debemos necesariamente pensar en Nimrod como un hombre bueno, un hombre que tiene el favor de Dios. La segunda pista se encuentra en todo el contexto de Génesis 4 al 11. El tema recurrente es que cuando Dios deja al hombre su propio camino, a su propio poder, el resultado es soberbia, violencia, exaltación propia y maldad. Sí, creo que a Nimrod deberíamos entenderlo en ese contexto. Ahora, en los versículos 15 a 20, el énfasis se encuentra, o Moisés pone el énfasis en uno de los hijos, los descendientes de Cam, específicamente uno de los descendientes del hijo de Cam, Canaán. Recuerda, Canaán fue señalado de parte de Dios como maldecido, específicamente por el pecado de su padre, lo que en Génesis 9 vimos. Muchos de los descendientes tienen nombres conocidos, es decir, muchos de los descendientes de Cam tienen nombres conocidos según la tierra de Canaán. Entonces era Noé, Cam, Canaán, y de ahí los descendientes de Canaán son nombres que conocemos como gente que vivía en Canaán. Por ejemplo, los amorreos estuvieron en la tierra de Canaán cuando Dios llamó a Abraham a residir allá. También vemos ahí el nombre de los jebuseos. Son ellos que vivieron en la ciudad de Jerusalén hasta el tiempo del rey David. Entonces, son pistas aquí, son indicaciones históricas. Moisés probablemente pensando en el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, en el tiempo que él estuvo escribiendo, juntando esta información, queriendo que ellos entendieran las conexiones del tiempo de Noé, sus descendientes, etc. Para que, por ejemplo, cuando entraran a Canaán, podrían entender de dónde vinieron estos descendientes de Cam, de Jafet, etc. Ahora, el capítulo 10 termina con los descendientes de Sem. Ahora, Sem es el hijo mayor. Varios de sus hijos y descendientes se destacan en la genealogía. Más adelante, en Génesis 11, y llegaremos ahí al final de la clase, Moisés vuelve a hablar de los descendientes de Sem y conecta ahí
de Sem hasta Abraham. Es decir, estamos hablando cuando hablamos de los hijos de los descendientes de Sem, esta es la línea de la cual viene Abraham y luego el pueblo de Israel, luego nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué de los hijos de los descendientes de Sem aquí en el capítulo 10? No es tan extenso ni como lo que vemos en cuanto a los descendientes de Cam, y en parte porque Moisés regresa al final del capítulo 11 los descendientes de Sem, pero se destaca un nombre específico en el versículo 25 que se llama Peleg. Su nombre significa, en el hebreo, división, y Moisés dice que en sus días la tierra fue repartida. Ahora, la pregunta es, cuando dice Moisés que la tierra fue repartida en el tiempo de Peleg, ¿qué se quiere decir con esto? Con que en los días de Peleg fue repartida la tierra. Se han propuesto muchas teorías diferentes para explicar esto. Por ejemplo, algunos dicen que podría haber sido un terremoto o una división política, o quizás la división entre Peleg y su hermano Joctán, que se menciona ahí, que cierta división. Sin embargo, yo pienso que es una referencia a la división de las personas en el tiempo de la Torre de Babel. Mira, cuando no hay suficiente evidencia para saber con certeza lo que significa una determinada frase o idea, siempre es mejor dejar que el contexto más cercano del pasaje guíe la interpretación. Por esa razón, creo que es una referencia a la división de las personas en la Torre de Babel. Hay que recordar, son textos antiguos, pocos detalles y algunas cosas simplemente no podemos llegar a una certeza en cuanto a lo que significan, pero en sí no son cosas principales en cuanto a nuestro entendimiento del avance de la historia de la redención del hombre, lo que vemos aquí, la introducción, Génesis 1 al 11, a esa gran historia. Ahora, Génesis 10 termina con el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y así termina el capítulo 10. Ahora, capítulo 11. Aquí llegamos a la historia de la Torre de Babel, y es una de las historias más importantes en toda la Biblia. Moisés no es específico sobre cuándo exactamente ocurrió esto. Si mi teoría sobre Peleg es correcta, entonces esto ocurrió no muchas generaciones después de Noé. La ubicación del evento es una llanura en la tierra de Sinar. Corresponde a la descripción anterior que hubo ahí en cuanto a Nimrod, uno de los descendientes de Cam. No sabemos si fueron los descendientes de Cam los únicos que estuvieron presentes ahí, pero podemos deducir que Nimrod tuvo un papel importante en lo que sucedió. Eso sí me parece algo claro ahí. Ahora, quiero leer Génesis 11 del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, la introducción a la historia de la Torre de Babel es el comentario de parte de Moisés de que la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. La gente emigró desde el este y se establecieron en una llanura llamada Sinar. Luego en el versículo 3 comienzan a trabajar juntos para hacer ladrillos, para construir una ciudad, pero no solo una ciudad, sino también una torre. Y quieren que la torre sea muy alta, dice ahí, la cúspide en los cielos. ¿Por qué? Porque quieren hacerse un nombre. No quieren
dispersarse por toda la tierra, quieren quedarse juntos y quieren hacerse un nombre. Hasta este punto, hay dos problemas que podemos observar aquí. Uno, el primer problema es que esta es su manera de ir en contra del mandato de Dios a Noé y a sus hijos que llenan la tierra. Eso fue un mandato que Dios dio primero a Adán, luego a Noé y sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios quería que llenaran la tierra? Esa es una pregunta obvia y que debemos hacer. ¿Por qué el mandato de parte de Dios? Ahora, para obtener una respuesta tenemos que volver al plan original de Dios para los seres humanos. Dios creó al hombre a su propia imagen, luego le dijo que fuera fructífero, se multiplicara y llenara la tierra. Y la razón por la que Dios quería que los portadores de su imagen llenaran la tierra fue para que la gloria y la autoridad de Dios se extendiera hasta los confines o los últimos de la tierra. Quería Dios llenar la tierra con su gloria, y la forma en que quería que se lograra esto fue a través de los portadores de su imagen, expandiendo su presencia y su gobierno a más y más lugares. Ahora, los descendientes de Noé no querían hacerlo porque no les importaba la expansión de la gloria de Dios en toda la tierra. Al contrario, esto nos lleva al segundo problema. Ellos querían hacerse un nombre para ellos mismos, no tanto para Dios. Por eso no les importaba la extensión de la gloria y el nombre de Dios en toda la tierra. Entonces, en lugar de extender la gloria de Dios a más y más lugares, se unen para exaltar su propio nombre. Ahora, Génesis 11, del 5 al 9, nos cuenta de Dios bajando, dice ahí en el versículo 5, que desciende para ver la ciudad y la torre. Ahora, entendemos que Dios no necesitaba bajar para ver la ciudad, el Dios que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, no necesita bajar para ver nada. Sin embargo, Moisés lo expresa de esta manera para mostrarnos que Dios estuvo a punto de involucrarse en la situación. Y luego Dios habla, y quiero leer a partir de versículo 6, Génesis 11, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Notan ahí es plural. La segunda vez que vemos a Dios hablando en plural, es simplemente una pista indicándonos de la realidad de la Trinidad. Y confundamos ahí su lengua para que ninguno entiende el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. En este pasaje, Dios reconoce un peligro, o podemos decir una amenaza, y proporciona una solución. Un peligro y una solución. Comencemos con la solución, la segunda parte. La solución de Dios frente al peligro era confundir el lenguaje de la gente. Entonces, Dios pone una solución a un peligro, y su solución es la confusión la confusión del lenguaje de la gente. Antes de la Torre de Babel, toda la humanidad hablaba el mismo idioma. Era el lenguaje que hablaban, por ejemplo, Adán y Eva, Noé, los hijos de Noé, etc. Y hasta ese momento es lo que toda la humanidad hablaba. Y lo que Dios hizo fue esto. Instantáneamente creó muchos idiomas nuevos. Estamos hablando de un milagro tremendo. Luego a algunas personas les dio total fluidez en un idioma, a otros les dio fluidez en otro idioma, y les quitó a todos la posibilidad o la capacidad de hablar el idioma original. Es decir, para ser específicos, puede haber sido que Dios dejó a algún grupo pequeño hablando el idioma original, para ellos ya no un idioma nuevo. Entonces ya de un momento al otro hubo nuevos idiomas, no sabemos cuántos, pero muchos,
y la gente solo hablando un idioma. Ahora, a mí me parece, por ejemplo, en el capítulo 10, vimos que cada una de las familias y las naciones que descendieron de los hijos de Noé se dispersaron a diferentes partes de la tierra. Y la indicación, 3 veces ahí, versículos 5, 20 y 31 del capítulo 10, hay la indicación que fueron dispersados, o el término ahí es esparcidos por sus familias y según sus lenguas. Entonces, me parece probable que Dios le dio una familia, un grupo de familias, la capacidad de hablar un idioma, a otra familia otro idioma, y así. Entonces, esta fue la solución de Dios frente al peligro. Pero, ¿cuál era el peligro? Quiero expresarlo de esta manera. Es un poco largo, pero vamos a ir entendiéndolo, buscando entenderlo. El peligro era que si Dios los hubiera dejado a sí mismos, con el poder de comunicarse libremente entre ellos, su capacidad de buscar su propia gloria y sus propios propósitos se hubiera convertido en una resistencia demasiado grande al propósito de Dios de bendecir a la humanidad y glorificarse a sí mismo a través de la humanidad. Como les dije, es un poco larga, entonces nos conviene analizarla. Debido al pecado, la humanidad se rebela naturalmente contra Dios, buscando su propia gloria, su propia seguridad y sus propios propósitos en la vida. Cuando las personas pecaminosas y rebeldes se juntan, multiplican su capacidad de buscar sus propios propósitos aparte de Dios. Se vuelven más autosuficientes y su sentido de una necesidad de Dios disminuye. Pero Dios sabe que cuando las personas buscan ganarse la vida aparte de Dios, inevitablemente conduce a cosas malas, la violencia, la corrupción, como fue antes del diluvio. Y por otro lado, cuando Dios es glorificado por las personas que le buscan, entonces la bendición de Dios cae sobre aquellos y terminan siendo más pacientes, más felices y más pacíficos. Entonces, el peligro era que juntándose, más y más su enfoque iba a ser ellos mismos, y eso, sin embargo, cuando una sociedad abandona a Dios, comienza ahí el aumento, el crecimiento de violencia, conflictos, abuso, etc. Ahora, el versículo 9 termina una sección aquí. Termina con la explicación de que la ciudad se llamaba Babel, porque ahí Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra. De esa manera Dios esparció a las personas sobre la faz de la tierra. Perdón. Ahora, comenzando en el versículo 10, Moisés nos cuenta de los descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé. Esta segunda parte del capítulo 11 toma la línea de Sem y la rastrea 10 generaciones hasta un hombre llamado Abraham. Se mencionan los años que vivieron cada uno, a quienes engendraron, y el hecho de que tuvieron otros hijos e hijas. Pero hay una gran omisión en esta genealogía, y es la frase que vimos en el capítulo 5, en la genealogía desde Adán hasta Noé, y es la frase, y murió. Si nos contó ahí Moisés de uno, engendró a tal, tuvo hijos e hijas, y murió. Pero esa frase, y murió, no la vemos en esta genealogía. ¿Por qué la omisión? Porque el énfasis aquí no está tanto en los efectos de la maldición, es decir, la muerte, sino el énfasis se encuentra en los propósitos de Dios de hacer algo muy especial, algo maravilloso aquí. Veamos la genealogía comenzando con el padre de Abraham, Taré, en el versículo 26. Es decir, por causa de tiempo no voy a leer todas todo lo de la genealogía aquí, pero quiero comenzar en el versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram.
Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, un nombre conocido para nosotros. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y aquí vemos la frase por primera vez en esta genealogía. Y murió Taré en Harán. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Taré, el padre de Abraham, vive en Ur de los Caldeos. De sus 3 hijos, uno muere allá. Los otros 2, Abraham y Nacor, toman esposa. La esposa de Abraham es Sarai. Conocemos de ella, los que conocemos la historia de Abraham. Taré tomó a Abraham y Lot. Era el nieto huérfano de Taré. Junto con Sarai, entonces sale Taré el padre, Abraham hijo, Sarai su esposa y el nieto huérfano Lot. Y dejan Ur de los Caldeos con la intención de mudarse, el texto indica, con la intención de mudarse a Canaán. Pero cuando llegan a un lugar llamado Harán, y parece que Taré le dio ese nombre como el nombre de su hijo que falleció, está en el norte de Canaán, está al norte de Canaán, se instalan ahí. El capítulo 11 termina con la declaración, y murió Taré en Harán. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Quiero que vean aquí, si tengo 2 observaciones importantes, aquí 2 cosas importantes. Primero, el texto dice que Taré, el padre de Abraham, sacó a Abraham, Sarai y Lot de la ciudad de Ur con la intención de ir a Canaán. Pero nunca llegaron ahí. Taré nunca llegó ahí. Luego tenemos la inclusión de la frase y murió. Ahora, no podemos decir con certeza, pero es muy probable que Dios llamó a Taré a salir de Ur para ir a Canaán, pero no perseveró fielmente en seguir el llamado de Dios. Ahora, no sabemos si así fue, pero hay ciertas pistas. El hecho de que dice que salieron rumbo a Canaán, pero no llegaron. Y la inclusión de la frase y murió parece ser un tipo de juicio, como en el caso de Génesis 5, cosa que es que hay una omisión de esta frase hasta Taré y ahí viene el énfasis en que murió. Ahora, la segunda observación es esta. Antes de entrar ahí, si es cierto entonces, Moisés lo hace así para destacar que Abraham, el hijo de Taré, sí respondió, comenzando en el capítulo 12, respondió al llamado de Dios en su vida a ir a Canaán, y ahí comenzaron las promesas a partir del capítulo 12 y todo lo que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Ahora, la segunda observación es esta. Nos dice el texto que Sarai es estéril. Ella no puede tener hijos. Y es un detalle tremendamente importante. De todas las cosas que una mujer podría sufrir en aquellos tiempos, esto era lo peor. En una cultura donde el trabajo era crucial para la sobrevivencia y la prosperidad de una familia, el valor de una mujer se definía por su capacidad de tener hijos, de producir muchos hijos. Ser estéril era uno sufrir de darle sufrir tanto la inseguridad económica como el rechazo social. Sin embargo, Dios está a punto de darle estas grandes promesas al esposo de Sarai, incluyendo a Sarai, y todas las promesas dependen del hecho de que Abraham tuviera un hijo. Pero nos dice que Sarai es estéril. Pero Dios está al punto de hacer algo que se deleita en hacer. ¿Qué cosa? Él tomará la debilidad humana, ella es estéril, y traerá una gran bendición.
Escucha al salmista cantar sobre el deleite de Dios para bendecir al hombre pobre y a la mujer estéril. Salmo 113, los versículos 5 al 12. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ahora, quiero comenzar esta serie de esta manera. Al comienzo de la serie, les expliqué que Génesis 1 al 11 es esencialmente la introducción a toda la Biblia. Si comprendes la introducción, el resto de la Biblia tendrá mucho más sentido. Me gustaría terminar esta serie recordándoles 3 temas que hemos visto a lo largo de esta introducción a la Biblia. Y termino con estas 3. 1. Dios desde el principio organiza los eventos de la historia para cumplir sus propósitos. No es solo Dios un narrador, es el autor de la historia, asegurando el hecho de que los eventos de la historia se desarrollaran de acuerdo con su plan. 2. La historia de la Biblia responde a los anhelos más profundos de la humanidad. Desde que Adán y Eva fueron exiliados del Edén, la humanidad ha luchado por vivir con sus anhelos más profundos de relación, de tener amistades, buscar satisfacción, buscar un significado en la vida. Y Dios desde el principio cumplió esos anhelos en Edén, en las vidas de Adán y Eva. Y vivimos con la expectativa segura de que Dios en un Edén mejor, en la nueva Jerusalén, satisfará nuestros anhelos más profundos. Y 3, tenemos un papel en esta historia. Y aquí estoy citando al teólogo James Hamilton, dice: la historia de la Biblia nos enseña, como iglesia, a entender quiénes somos, a qué nos enfrentamos y cómo debemos vivir mientras esperamos la venida de nuestro Rey y Señor. Este libro es la verdadera historia de la realidad. Estudiar esta historia es salir de una falsa realidad y entrar en la verdadera realidad. Estudiamos esta historia para no malinterpretar lo que nos sucede, buscar nuestra identidad en el mundo falso y desperdiciar nuestras vidas. Es decir, no queremos caer en esto, sino que queremos entender cuál es la historia de la Biblia y luego cuál es nuestro rol en la historia. Mi oración por ti es que Dios llene tu corazón con un gran deseo de estudiar este libro. Ya habiendo terminado la introducción, de estudiar todo el libro, aprender su historia y conocer a su Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta búsqueda.